¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo Muchas anda? gracias. Muy bien, muy bien. ¿Usted? Bien. Anda trabajando mucho, ¿eh? Siéntese, por favor. Ahora las cosas llegaron a niveles superiores, ¿no? Superiores, claro. Sí, sí. ¿Usted pensó alguna vez que se iba a llegar a esto? No, acá hay que ser honesto y acá hay que decir que yo sabía en marzo del 95, cuando inicié la causa, que esto era una causa grave y pesada. Pero no hay que ponerse moños que a uno no le corresponde. Por manera tal de que hay que decir con absoluta franqueza que se llegó mucho más lejos. Más lejos, sí. Mucho más lejos, se pudo saber mucho más. Hoy está muy claro, yo vengo de Río Tercero, en todo caso después vamos a... Río Tercero. Vengo de Río Tercero, sí, sí. Yo he estado 3 veces, Mirta, en Río Tercero, la última hace 2 o 3 días atrás. Realmente Río Tercero es un capítulo dramático Pero terrible, en este tema. Que nunca se investigó. Que Jamás. nunca se ha investigado Gracias. en el nivel que queremos que se investigue. Y precisamente vengo, antes de venir a almorzar con usted y agradecerle este almuerzo, vengo de conversar con el fiscal Stornelli, a quien le he planteado una serie de antecedentes para intentar pensar si Río Tercero, como tema judicial, no debe salir de la zona cordobesa y venir a la zona porteña. No porque los porteños seamos mejor que los cordobeses, sino porque ya está muy claro para todo Río Tercero de que aquellas voladuras de noviembre del 95, es decir, 6 meses después, 8 meses después de que yo iniciara la causa... Están conectadas directamente, íntimamente. claro, están ligadas. Claro. Están íntimamente Sí, conectadas. sí, sí. Así que me parece que este tema está llegando, para responder a su pregunta, mucho más lejos de lo que yo creía. Hay gente que está muy nerviosa, usted sabe. Bueno, me imagino a quién se refiere. Se acercan momentos importantes. El 13 de julio, ¿no? Va a declarar el El 13 de expresidente. julio. Y Roger... ¿Y el general Balsa cuándo declara? Es en junio, alguna de esas, creo que es el 16, creo. 16 de junio. 16 de junio, sí. Los dos están muy nerviosos, justificadamente nerviosos, ¿no? Ahí ya ¿Irá preso Menem? Vio la tapa de una revista de ayer, tráigamela por favor, que decía Menem va preso. Sí. Debería descargar demasiado de su mochila y muy bien para que fuera creíble lo que pudiera decir. Porque fíjese, Roger, que es un abogado inteligente, su defensor, un hombre que tiene buena trayectoria. Son 3 abogados, ¿no? Sí, sí, pero digamos... Pero el fuerte es Roger. El que piensa en serio derecho penales es Roger. Y Roger está muy nervioso. Muchísimas gracias. Está muy nervioso. Esta es la revista que le decía, ¿no? 23. Menem va preso. ¿Por qué Urso se convenció de ponerlo entre rejas? La caída de Herman, el golpe mortal de Rukauf, la carta oculta de Zulema, el intento de salvarlo. Y para los que han seguido los acontecimientos sociales, Mirta, dicen que las ausencias en La Rioja... Sí, se deben a esto, ¿no? Van de la mano de eso. Son muy sospechosas esas ausencias, Sí. Sí, porque eran gente muy amiga de toda la vida, ¿no? Amiga, ¿no? Estaba pensando en la audiencia. No, dejo un momentito. Usted fue uno de los que hizo, en primera instancia, hizo las denuncias, ¿no? Aquel 15 de marzo del 95, con una casualidad... ¿Fue después de la muerte de Carlitos, no? No, horas antes. Hay 3 o 4 días. El mismo día. Por eso la señora Zulema Yoma lo relaciona, claro. Zulema permanentemente me ha llamado y me ha señalado su versión de los hechos, aquello que ella escuchó de su hijo. Yo no tengo por qué ponerlo en duda. A mí me parece que todavía falta encontrar el punto exacto de unión entre una y otra cosa, pero es importante. Lo dejo un momentito, doctor Bonner Sanz, y recibimos a la señora Liliana López Foresi, periodista excelente, por cierto. Adelante. ¡Ay, qué bonita! ¡Wow! ¡Uy, cómo adelgazó la Foresi! ¿Pero qué pasó? Sí, es efecto de la tiroides. ¿Te conoces con el doctor? Ahora nos vamos a conocer. ¡Qué bonita está, Liliana! Pero qué buen equipo. Esto es de mi amiga, la chica Parrace, claro, me imaginé de chica. Qué lindo es. Pero mira los silbidos, ¿pero quiénes son? Este es Chamorro, ¿vino Chamorro su marido? Chamorro está dirigiendo en Está este momento, así dirigiendo. que no pudo Sentate, venir. Liliana, Tengo la precioso. sensación de que sobro acá, ¿no? No, por favor. Doctor Bonner Sanz, un personaje como usted, por favor. Liliana, ¿te interesa mucho el tema de las armas, no? ¿Lo has tratado en tu programa? Me interesa todo, claro. Lo tratamos con Ricardo, creo que fue el año pasado, ¿no es cierto? No, el anteaño. La persona indicada. La persona indicada, sí. Lo tratamos en Radio Nacional el año pasado, ¿te acordás? Un cruce violento con Balsa, ¿no? Con Balsa, sí. ¿Estaba o fue telefónico? Fue telefónico. Fue telefónico, sí, fue telefónico. Bueno, obviamente es un tema apasionante porque además se instala, y creo que es la punta del ovillo,
una de las puntas de este largo ovillo de larga data, con otros temas de corrupción. Creo que con la apertura de las cajas, este tema de las armas se va a ensamblar primero con Río Tercero, después se va a ensamblar con el tema de las cajas, después se va a ensamblar, y bueno, se va a ver toda la urdimbre. A mí me intrigan los sobornos, que no se hablan más de los sobornos en el Senado, Estoy llamado a declarar mañana en este tema. ¿Sí? Sí, porque yo adjunté alguna documentación que podía ser interesante y estoy llamado a declarar en la Fiscalía que actúa en este tema. Es interesante lo de Pedro del Piero respecto del Senado, cierto, ¿no? La convocatoria, sí. por lo menos vayámoslo modificando de a uno. Lo que pasa es que ellos votan todos los días. Y nosotros votamos cada 2 años con mala suerte. Qué bonita es la Foresi, ¿no? Qué bonita sos, qué cara que tiene esta mujer. Y es inteligente. Yo hasta ahora no me explico cómo no estás en la televisión abierta. Y a lo mejor... ¿No, ¿Querés estar o no? Yo quiero, sí, yo quiero, pero ya no sé qué decirte, mira. ¿Cuántos años hace que estás ausente? 10 años. Es mucho, Liliana. Es como mucho tiempo, sí, es mucho muy tiempo. ingrato eso. Es muy injusto, pero bueno, es parte de la historia argentina. Yo ya pienso en Chuni. Cambiaron. ¿Qué edad tiene tu hijo? No sé si cambiaron tanto. ¿No? Sí, Cambiaron. algo cambió. Perdón, cambiaron. Pero no tanto. Digamos que quedan las recidivas de aquellos que estaban, ¿no es cierto? No solo que no hablaron a su turno, sino que se les ocurre abogar por la independencia de la justicia justo ahora, ¿no es cierto? Que ya no sé, yo no quiero politizar a la justicia tiene que ser independiente, cuando la justicia federal, excepciones como la de la Sala 2, la de Irursun, excepto honrosísimas excepciones, viene politizada desde hace muchísimo tiempo. ¿El juez Urso le gusta a usted? Yo creo que Urso ha tomado plena conciencia en los últimos 2 o 3 meses, sobre todo a partir de la resolución de abril de la Sala Segunda, Irursun, Catán y Luraski, de que es menester ir hacia adelante. Y fíjese que hemos propuesto, después en todo caso lo señalamos, hemos propuesto algunas declaraciones, la de la señora Zulema Yoma, él accedió, hemos propuesto la de Domingo Tisera, un hombre muy importante en el tema Río Tercero en Córdoba, él accedió, se han hecho algunas medidas en Río Tercero importantes. Y bueno, y ha tomado la línea del fiscal Stornelli, que en un momento determinado se convence de que aquí estamos en la zona de una asociación ilícita, línea que ya viene marcada por la Sala Segunda el 4 de abril en un pronunciamiento muy importante que lo ratificó la semana pasada. Los dejo un momentito y recibimos al señor Daniel Santoro, periodista, autor, Venta de Armas. Aquí está el libro, Hombres del Gobierno. Excelente libro. Perdón, querida, que paso. Adelante, Santoro. ¿Qué tal? ¿Qué dice Santoro? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buen libro, ¿eh? Excelente, lo estoy leyendo hoy a la madrugada. Yo leo a la madrugada. Se conoce con Liliana, sí. Hola, ¿cómo estás? Daniel Santoro, al doctor Bonner Santos, ¿lo conoce? Siéntese, Daniel. Un estudioso del tema, además. Hay que pedirle el segundo tomo ya. Ya, el segundo tomo ya. Estamos trabajando Este es estamos excelente, excelente. Qué investigación. Usted me dio la oportunidad en el año 98 de presentarlo también en este programa, que me trajo mucha suerte. ¿Le trajo suerte? Mucha ¿Se vendió bien? Se vendió muy bien. Hay que hacer el segundo, ya tiene razón el doctor Bonner Santos. Estamos trabajando en eso ahora. Estamos en eso, ¿no? ¿Y recibió amenazas, Daniel? Sí. Sí, ¿no? ¿Serias? No, serias, bueno, me llamaron anónimo diciéndome que habían contratado a un asesino para matarme. Esto fue en marzo del año 95, cuando estábamos solos y no era todos los medios y estaban todos este tema. Bueno, aparte intentaron sobornarme con $50.000. El Ministerio de Defensa me hizo un juicio por violar... ¿Quién intentó sobornarlo? Un abogado del traficante de armas, Diego Palleros. ¿De Palleros? Sí, que no es el doctor Blondi, que me dijo, bueno, si Palleros le da $50.000, usted se calla. Digo, no. Acá quiero la verdad, quiero que se adelante con la investigación. ¿Cómo se reacciona ante un procedimiento así, un ofrecimiento de esa naturaleza? Bueno, rechazarlo categóricamente. Bueno, y aparte creo que se conoce... Qué vergüenza, ¿no? Sí, es una cosa muy dura y que se conoce en el medio periodístico quiénes periodistas aceptan sobornos y periodistas no. Eso es verdad. Mira, vos fíjate qué son las individualidades, ¿no? Daniel, ¿cómo voy a calificar las individualidades? Porque me parece importante. Daniel, Hernán López Echagüe, que se tuvo que ir a vivir, está en Uruguay. En Colonia vive, ¿no? Creo. Ricardo Bonner Sanz. Son individualidades que potencian, que son motores. Yo esto lo comparé con la cantata en el Congreso del PJ a favor, esa cosa vergonzante. Eso derecho, de que te da terror, vergüenza ajena. Que pero uno se olvida enseguida. No sé que me había olvidado. Pero ¿cómo fue terrible? Pero vos sabés que creo que la vergüenza de ellos tendría que ser que son individualidades las que potencian Liliana, el mismo día varios lloraban por haber estado en esa foto, ¿no? Pero seguro había algunos que... digamos, La Rioja viene a hacer la contrafoto del Congreso, ¿no? Sí. Me parece que Reutemann se arrepintió también de haber estado ahí. Se arrepintieron rápido.
Pero bueno, hay tanto arrepentido. Vamos a recibir ahora al señor Omar Lavieri, periodista hace tiempos modernos en Radio Continental. Adelante, Lavieri. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Lavieri? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Bien? Un gusto tenerlo acá. Buenos días. ¿Se conoce con Liliana? Lo conoce a Daniel Santoro, al doctor Bonner Sanz. Muy bien. Hola. Siéntese, Omar. Usted es un estudioso del tema también, venta de armas, ¿no? Sí, tuve la suerte de estar en el diario Clarín cuando el amigo Daniel empezó esta investigación periodística, de las mejores que hay en la Argentina. Es una investigación que permanece desde hace 6 años, creo. Sí. Me atrevo a decir que no sé si en la historia hay alguna que permanezca constantemente así. Yo releí el libro, perdón que lo interrumpa Sí. esta mañana, y pensaba, Dios mío, llegar a todo esto, descifrar, escudriñar en toda esta gente, conocer estos nombres. Esto toma años para hacerlo. ¿Lo hizo solo usted? En el 95 no, éramos un equipo en Clarín. Omar integraba en Omar ese estaba momento. Pero era un rompecabezas porque obviamente en ese momento Menem decía que era una patraña, que era una campaña de Clarín, todo esto que no era cierto. Otros periodistas se habían sumado también a decir que las armas no estaban en Ecuador, que las armas no estaban en Croacia. Era un momento duro, sobre todo en la hegemonía del menemismo, un Menem que en octubre del 95 fue reelecto con... En mayo del 95 el 50% de los votos. O sea, 2 meses antes, 2 meses después de estas denuncias, Menem era proclamado de nuevo presidente y ahí no decían que era un tema político, ahí decían que investigue la justicia. Y ahora cuando la justicia investiga, dicen hay que buscarle una resolución política. Sí. Yo pensaba esta mañana que muchos países venden armas, ¿no? Sí, pero no de esta manera. Claro. Esto es, acá inventaron empresas offshore, de Broll, Hayton Trade. Acá falsearon el destino de las armas. Venezuela, el decreto 103, los 2 decretos Panamá, con los cuales se encubrieron la salida hacia Ecuador. Éramos garantes de la paz entre Ecuador y Perú, el protocolo de Río de Janeiro, y violamos la disposición 713, creo, de Naciones Unidas. De ese momento, basta de armas a los Balcanes y le mandamos armas a Croacia, amparándonos en decretos ideológicamente. La venta de armas de gobierno a gobierno es una operación lícita durante el gobierno de Alfonsín. Sí, se ha hecho así, se hizo también. Fueron casi 40 millones de dólares a Irán, pero Irán no vio un embargo en Naciones Unidas, como sí había en el caso de Croacia, y era una venta directa, no había empresas intermediarias ni traficantes de armas de por medio que cobran comisiones. Lo que pasa es que por ahí son temas que se mezcla lo ético, ¿no es cierto? Claro, es lícito. luego, No será Estados ético. Unidos vende armas, se ha vendido siempre. Sí, lo que no hay que perder de vista acá es que hubo coimas. Exacto. Y alguien, vamos a decirle, de esta asociación ilícita se quedó con el dinero. Exacto. Si hubiesen hecho el negocio legalmente sin coimas, tal vez no estaríamos acá. Coimas enormes, ¿no? Deben ser enormes esas las Hay una coimas diferencia. por ventas de armas. Creo que primero es por drogas, ¿no? Tráfico de drogas. Si es que Luego solo armas. salieron armas en los contenedores. ¿Pero usted qué piensa? Acaba de venir un periodista croata que acaba de decir cosas muy importantes, señalando que en los contenedores llegaba Hay algo cosas más. entrelazadas, ¿no es cierto? ¿sí? Hay cosas entrelazadas. Sí. Las declaraciones del periodista croata son muy importantes, independientemente de que las armas que se le enviaban a los croatas eran revendidas a los serbios. A los bosnios. A los bosnios. La porquería internacional parece que no tiene límite. Qué increíble. ¿Y Alcázar está ligado al caso? No directamente, según mi entender, hasta ahora en la causa, pero Menem le dio una representación para vender 7 submarinos en el año 91 de Taiwán por 1.200 millones de dólares. La operación se frustró. Después fue de intermediario para vender aviones Pucará a Sri Lanka y después apareció comprando un cargamento de pistolas a fregaciones militares que no lo retiró porque el juez Baltarzón de España lo detuvo en el aeropuerto de Barajas en aquel Lo momento. que señala Santoro es muy importante. Pensar que es ciudadano argentino, ¿no? Sí. Apresuradamente. Mendoza, ¿no? Lo que señala Santoro hizo una excelente investigación del año 96 de El Mercurio de Chile, donde señala esto, como las pistolas de la fábrica Fray Luis Beltrán del militar, donde estuvo Alcázar. Donde estuvo Alcázar, compró armas, las arrumbó en el puerto, pero cuando tienen que salir, tiene razón Santoro, lo deja preso Baltasar Garzón allá, y entonces las armas no podían salir porque no tenían destinatario y no se podían revender porque ya estaban vendidas. ¿Y qué pasó con esas armas? Ahí están, dicen, todavía arrumbadas en Fray Luis Beltrán, ¿no? Bueno, le regaló unos fusiles ¿tenemos que ir a la Kalashnikov. mesa? Sí. ¿Eh? Le regaló unos fusiles de asalto rusos. Bueno, Liliana, por vos, querida, para que siga tu éxito en tu programa, para que sigas tan bonita, para ustedes, señores, para que sigan investigando, para que se esclarezca de una vez por todas esto. Bueno, pero
ya, la cosa ha avanzado bien, ¿eh? Yo no creí que se iba a llegar a esto. Por los próximos tomos de Ahí Daniel está. Santoro. De Daniel ¿eh? Santoro. Vamos a hacer- y porque puedan hacer un especial en televisión donde además puedan hacer un relevamiento, porque no con gente que pueda dar la cara. Excelente. Ya ¿Ya hizo lo uno. pensaron? Sí, no, Ya no, hubo pero uno. va, enseguida Tiene que haber otro. ¿Desde cuándo estudia esto? Bueno, empecé con Daniel, En el 95, empezamos en el 95 con Daniel. Mi especialidad en aquel entonces era la justicia y como esto se trasladó a la justicia, bueno, le di una mano, pero el hombre se ha arreglado solo y muy bien. ¿Tiene un digamos. juicio con Mariano Cuneo Libarón? Tuve dos. Ah, dos juicios. Tuve dos, me hizo dos querellas por calumnias o injurias, no me acuerdo bien. Qué honor, ¿no? Hemos arreglado, yo publiqué 2 cartas de disculpas Ajá, y ahora así estamos. ajá. Creo que va a ser abogado de Menem, me parece, ¿eh? Bueno, iba a Me ser. parece, yo creo que ayer tuve una reunión Puede al ser, respecto, puede ser. Me parece. No estoy muy al tanto de la vida de don Cuneo Libarón. Usted dice Algo porque leí el por- estudio de él está justo enfrente del hotel donde está alojado Sí. en estos momentos Menem. Sí. Y no solo. Porque ayer lo llamaba mi equipo de producción varias veces y decía, está en una reunión muy importante, no puede salir de esta reunión. Así que algo habrá ahí. Bueno, vamos a la mesa, señores, y no se vayan, por favor, porque esto es bueno que todos los argentinos sepamos qué está pasando. De pronto hacemos lo del avestruz y eso es malo para un país, ¿eh? Sí. Vamos a la mesa, ya volvemos. Sea adelante, por favor. Liliana López Foresi, periodista. El señor Daniel Santoro, periodista. Periodista. Legrand. Gracias, muchas gracias. Le decía a Daniel Santoro que hoy hay un artículo en Clarín tuyo, ¿no? Sí, por otro Sí. tema que también espanta en la sociedad argentina, que es el tema del lavado de narcodólares. Sí, sí, por sí. este lavado de 16 millones de dólares de el cartel de Juárez en Argentina. 17 ley, ¿no? Casi Oh, 17, sí, exacto. casi Sí, 17. casi 17. Lo detuvieron a uno de los más importantes, ¿no? A Nicolás de Empresarios, Tulio, que es la Nicolás persona Di con Tulio. que se traía la plata desde el Citibank de Nueva York y se lavaba acá en la empresa Mercado Abierto de Aldo Ducler. Y ¿Era hoy- socio de Aldo Ducler él, o No, no era socio, sino estaba la cuenta a nombre de él. Ajá. Se sospecha que para que no estuvieran los narcos mexicanos con una cuenta a nombre de ellos y fuera evidente la maniobra, que se puso a nombre de Nicolás Di Tulio. Tulio. Y hoy el juez Canicoba Corral Corral tenía previsto indagarlo. Sí, pero se postergó un día. ¿Se postergó? Se postergó un día porque parece ser que su abogado defensor, cuyo apellido me dieron y se me borró, pidió la postergación porque no podía estar hoy en Buenos Aires y iba a estar mañana. Esta es la información, ojo, al momento de salir yo de Comodoro Pi para tener la Para suerte venir de, al almuerzo. de conversar con Mirta y con ustedes, ¿no? Es un empresario importante que es inmobiliaria, ¿no? Es un empresario dedicado al negocio de la venta de Inmobiliario. campos Ajá. en la zona de Mar del Plata, de Bahía Blanca, que estuvo prófugo durante 7 meses y la Gendarmería Nacional, rastreando los teléfonos de la novia, Ajá. lo descubrió en un control de tránsito, pese a que estaba maquillado. Con ¿Ah, sí? Sí, se había tenido las canas, estaba con lentes oscuros. En y- Avenida Luro, ¿no? En Luro y Perú, me parece, ¿no? En Sí, no me Mar acuerdo. del Plata, en Mar del Plata. En Mar del Plata. Sí, sí, estamos hablando de Y Mar ahora del Plata. esperamos a ver qué dice, pero digamos, esto pone en evidencia cómo en la Argentina la plata suya, ya sea proveniente del narcotráfico, del tráfico de armas, de la evasión de impuestos, se lava a través de estos circuitos que algunos bancos tienen a través de empresas offshore o a través de bancos en las Bahamas o en las Islas Caimán que sirven para ocultar al verdadero dueño de la plata, ¿no? Impresionante lo que ocurre en la Argentina, Lo que viene impresionante, lo que viene ocurriendo, ¿no? Sí, Lo que sí, ocurre desde hace claro. años, además, no es de ahora. Lo importante Las cosas que quedan sin aclarar, sin saber. Porque uno se olvida, yo le doy mi palabra de honor, que yo de algunas cosas me olvido, por ahí digo, ay, pero tal cosa que no se esclareció, que nunca se supo, o sí se sospecha, pero están sueltos, que no se continúa adelante con la investigación. El mismo caso de la AMIA y la claro, embajada, ¿no? claro, Eso es tremendo. Pero, Liliana, decía Mirta hace un momento que ella se había olvidado de la foto en el Congreso. Sí. Y la foto en el Congreso fue hace muy Fue pocos hace muy días. poquitito. Bueno, pero especulan y eso lo saben. Ese olvido, pero no es ese olvido culposo. Es que no se resiste tanto. Hay que ponerse también en la piel de la gente. Y además, cuando no se quiso ver al principio, porque ahora, Daniel, Omar, vos investigaste y todos empezaron a investigar, a través tuyo y a través de otros periodistas, mecanismos diversos de corrupción. Ahora, cuando este sujeto llega Gay Pharaon
Y se dice, porque todo fue dicho, ¿eh? No se escuchaba cuando no se quería escuchar. Dice, no importa dónde venga la plata. Así es, lo dijo Coan. Exacto. La plata no tiene color, Exacto. ¿no? Algo así Si esto dijeron. se dice Sí. desde allí, si no se quiere escuchar, entonces también está esta cosa de cierta culpa colectiva que debe sentir la gente, que hay que exculparla, ¿no? Hay que liberarla de esto, porque también resistir tanta ¿Pero qué se podredumbre es puede hacer, difícil. Liliana? Es muy difícil. pero Cuando nos se puede cuentan que se hacer. inauguran hoteles con plata del Pero se puede hacer. narcodólar, entonces, ¿qué haces? Se puede no hacer. ir a ese hotel. No hacerle la corte por lo menos, no aplaudir por lo menos. Entonces, como hay una sola certeza, que sin el pueblo, sin la gente no se puede. Estamos claros. Entonces, si la gente retira, si la gente retira, cuando vos decías recién, ganó con el 60%, y es verdad, porque además antes hubo una constitución que dijo que los 5 millones de votos en blanco no se contaban. Porque si vos los contás, el 60% es el que no apoyó el modelo Cavallo-Menem. ¿Saben Fue- la gente que va a votar en blanco Fue el ahora? 40% histórico con otra composición, digamos, más con los Macri, más con los poderosos y con los del dinero que con las clases populares. Ninguno de esos estuvieron en el casamiento. Hubo muchos ausentes, sí. Ninguno. Los que bancaron el empresarios modelo fuertes bueno, estaba Espadones, los Espadones que son vecinos, ¿no? y socios. Son vecinos Le de compraron la socios. bodega a la familia Menem. Compraron la bodega Menem, es Sí. cierto. Y Vecinos en Anillaco, me refiero. En el año 98 dijo que la compraban, dijeron que la compraron y daba pérdida. Que la bodega ¿No te durante acordás? siempre había dado pérdida. Eso dijo Espadones. Hay algo que decía Liliana recién. Digo, hubo denuncias de estas desde siempre. Desde siempre se denunció la corrupción del gobierno anterior. Ojo, de este gobierno ya hubo varios casos de denuncias también de corrupción. Y nada cambió. Recordemos que después del caso Yoma, el viejo caso Yoma, narcolavado, los guardapolvos, estoy olvidándome, el enriquecimiento ilícito, Las investigación, valijas, Manzano, la leche. Lestelle, Claro. la leche. El grupo de tareas del Estelle. En el 93, Herman González, hoy preso, gana las elecciones en la capital. O sea, el modelo, a pesar de las críticas y de las denuncias, tenía apoyo. Sí. Y después, el 50% en el 95 ratifica que la gente decía algo así, se podía traducir como, bueno, roban pero hacen. Porque denuncias de corrupción hubo desde siempre. Y ojo, después también cambió la composición de los medios de comunicación. Es cierto. Y cuando Daniel sacaba estas notas con un esfuerzo impresionante, con una precisión absoluta, decían, es una operación del grupo Clarín porque quiere no sé Es muy qué. cierto, eso sí. Digo, y había un montón de gente que desde los medios apoyaba y decía, son los periodistas tales o cuales los que van en contra del modelo. Digo, hubo un acompañamiento social. Sin duda. El de la gente, supongo que legítimo, y el de los medios, o de algunos integrantes de los medios a fuerza de dinero, que acompañó este modelo. Claro. Digo, Pero yo creo que también la sociedad civil, que ha madurado en la Argentina y que tiene una importancia muy, muy fuerte, es la que ha apoyado, que nos ha empujado a los periodistas a que señalemos los casos de corrupción. ¿Sí? ¿Realmente es así? Sí, con llamadas telefónicas anónimas que nos pasan datos, que nos alientan, Sí, que nos mandan la email. gente creció. Yo vengo de Sí. aportar 4 anónimos, Ah, hoy. sí. Sí, adelante. Y aparte, bueno, en marzo del 95, en plena hegemonía del menemismo, la denuncia la hizo Moer Sanz, porque los fiscales que podrían, o jueces que podrían haber actuado de oficio cuando salía publicado en Clarín, todo eso no hicieron nada, hicieron caso omiso. Sin embargo, creo que esa sociedad civil que va apoyado a los periodistas, que obviamente nosotros hemos recibido premios internacionales, hemos con Omar, hemos recibido también una medalla del Congreso del Perú. Yo creo que acá lo más grave de todo esto es el tema es quién paga la herida que hay en las relaciones entre la Argentina y Perú. Eso es verdad. Nos olvidamos de eso. Que eran los únicos que nos querían de Latinoamérica. ¿eh? Ah, los Por únicos eso. que nos ayudaron Porque, en Malvinas. El resto nos odiaba dulcemente y ahora tenemos también a Los Perú. únicos que nos ayudan. El caso de Estrada, del capitán Estrada, que nunca se El que supo. se suicidó como... Pseudo suicidio, ¿no? Se suicidó al revés. Presunto Se suicidó al suicidio. revés, sí. Al revés. Y siempre pasa Era que- diestro y creo que la bala estaba en la sien izquierda o al revés. No, era así, era correcto. Claro. Era diestro y la Que bala terminan estaba- siendo anécdotas. Vos fíjate que cosas tan terribles y Lo tan mismo dolorosas que- terminan siendo anécdotas. Que Chegoyen. Ahora, todo esto, lo que decía Daniel, es cierto. La gente misma impulsó, la gente creció infinitamente más que la dirigencia, que quedó anquilosada, demorada, paquidérmica. Pero quiero decir, esta misma, ponerle culpa o responsabilidad de no haber querido ver, transformémosla en algo potente, ¿no? Porque se puede transformar en algo potente, lo mismo. Y fíjate que darse cuenta
de que se construye realidad con la creencia. La gente construyó la realidad de la convertibilidad creyendo que iba a tener éxito. Una cosa de una irracionalidad que si vos la tomás... Mira, ponela por reduccionismo, ¿no? Si un peso era igual a un dólar, quería decir que Argentina era igual a Estados Unidos. Esa era una estupidez que nadie podía creer. Sin embargo, pero se vivió un creer, esplendor, se vivió un creer esplendor hasta en una Argentina, estupidez sí. puede hacer tener éxito o una irracionalidad. Si esto lo tomamos por el lado positivo, fíjense la fuerza que tiene la gente. Yo creo que si la gente se da cuenta de la potencia que tiene su opinión, de lo importante que es, de lo importante que es que si López Murphy, o López Murphy, como decía el otro día, dice una cosa como la que dice, al otro día la gente le manifiesta claramente que no, tiene poder, tiene fuerza. El caso de Aerolíneas, por ejemplo, ahora. Bueno, la gente está haciendo mucha presión, Pero, el público, sí, mucha digo, presión. Donde se olvidan el persaltum de la Corte Suprema. Exacto. Pero, Es verdad, algún día es verdad. habría que hablar. Aquí me avisa que hablaron con Cuneo, lo llamaron, les cortó el teléfono. Mira tú, qué bien. Qué bien educado. Decía, lo de Aerolíneas. ¿Se advirtió esto cuando empezó la privatización? Sí. Va hacia un proceso de vaciamiento y el discurso hegemónico decía, se quedaron en el 45, Sí. diciendo, los que dicen esto quieren que las empresas sean estatales. No sé, pero privadas, así no. Privadas, de alguna manera, con control del Estado, puede ser, con los trabajadores ocupando cargos de control, también. Así no, y la muestra está acá. Esta mañana Néstor Ibarra pasaba en Radio Mitre el discurso de quien era el diputado Menem en ese momento, No, a senador, favor de siempre la... fue senador. Senador, perdón. Sí. A favor de la privatización de... No, de Carlos Menem, de Carlos Menem. De Carlos Menem en diputados, o sería el senador Eduardo Menem. Senador Eduardo, Eduardo que hace Era Menem, la 8 misma años voz, que era el diciendo, exacto. senador Eduardo Que Menem. había que hacerlo a favor, sí, que había que privatizarse. Bueno, y hay otro, cuando Terraño propuso la privatización de... Perdón, de dijeron Aerolíneas. Menem y era la misma voz, que no tienen la misma voz, Eduardo y Carlos, no tienen la misma voz. Hay otro de Eduardo Menem, creo que fue en 1988, cuando Sí. Terraño dice, cuando propone venderle a SAS, ¿era? Sí. SAS, Claro. Venderle el 49% de Sí. Aerolíneas. El que se dice- opone es Eduardo Menem. Eduardo Menem dice, cómo? no vamos a enajenar los bienes del Estado. Exacto. Y en aquel momento hay un juez que se pone los pantalones largos. Garzón Funes, juez en el contencioso administrativo, que decreta una medida paralizando este tema. Y el operativo Dromi dio éxito en ese momento porque la Corte hace el primer persaltum. el primero. Es decir, en vez de la causa ir por apelación hacia arriba, la Corte lo toma desde arriba hacia abajo, invirtiendo el orden procesal que corresponde, de acuerdo con nuestra organización institucional, y ahí deja sin efecto la medida cautelar, que era manifiestamente procedente, allí permite que se firme el decreto y ahí se privatiza. Doctor, pero yo creo que hay varios jueces que se han puesto los pantalones largos y que poco a poco la sociedad argentina va madurando, porque más allá de la diferencia que uno puede tener con este gobierno, cuando el 10 de diciembre del 2000 se produce, del 99, perdón, se produce este cambio, hay también un cambio en la justicia. Obviamente, el hecho que tengamos ahora a Emilio Yoma preso, a Herman González preso, y en una carrera regresiva, en una cuenta regresiva hacia Menem el 13 de julio, es porque realmente los jueces se sienten respaldados. La Cámara Federal la semana pasada respaldó al juez Urso y el juez Urso ahora siente que tiene su retaguardia segura y puede realmente, por primera vez en la historia, llamar indagatoria a un ex presidente democrático. Y creo que eso... ¿Cuándo fue nombrado Urso y por quién? Urso fue nombrado por el gobierno de Menem. Era uno de las servilletas. Sí. Pero bueno, pero hablemos de los hechos. Era uno de las Claro, servilletas. 1993 fue. En el 93. En el 96 fue el primero que procesó a Camillón, que estaba en ese momento en funciones y que Menem lo defendió a capa y espada durante todo ese año. Con alguna fuerza de la Sala Segunda. Y ahí, sí, yo coincido con el doctor acá, obviamente la guía de todo esto fue la Sala Segunda, el doctor Irulzum, el Uraski y Catani, que dijeron hay que indagar a Camillón y se lo indagó. Y ahora, pese al Congreso del peronismo, que fue una interferencia sobre la justicia, las presiones enormes que hay sobre los jueces, sobre fiscales Tornelli y demás, dictó la prisión preventiva de Emilio Yoma, que era una persona intocable, un poderoso, hasta hace pocos meses atrás. ¿no? La cantata fue un elemento de presión terrible. Claro, y la cantata se produce entre el Mejor el momento público que... no entiende, le vamos a explicar. ¿Lo de la que se cantata? cantó la marcha peronista en el Congreso de la Nación. Yo acepto cualquier En solidaridad con el expresidente, solidaridad, había sido citado, cualquier nada más. pensamiento, yo he defendido a presos políticos, peronistas, comunistas y demás, y me honro de haberlo hecho.
pero haber utilizado el Congreso de la Nación para hacer una presión sobre el juez Urso, porque es el momento entre Stornelli y Urso. Y justo juega al revés la cuestión, es decir, cómo, dándole un poco de razón a Daniel Santoro, cómo ahora la realidad va imponiéndose independientemente de las pertenencias que se pudieron haber tenido. Porque no estamos hablando de peronismo. Dualde no fue, ¿no? Dualde dicen que iba a ir y que Chiche le dijo, no, nene, no, ahí Visión no. femenina, digo. No, dijo, ahí no. Estaba Rucafo, estaba, bueno, de la Sota trataba de esconderse en su estómago. Estamos hablando de gobernadores, ¿no? Sí, Bueno, digo, hay que, Mirta, todos estos gobernadores que fueron electos en el año 99 y que no fueron al casamiento, recibieron dineros de campaña del gobierno central que encabezaba Menem. Así que alguna deuda tienen. Hay Pero que ver la hasta semana dónde pasada llegan. Eduardo Menem propuso boicotear la designación de Macarone, la aprobación de Macarone como presidente del Banco Central. Y el y el resto de los senadores peronistas se opusieron, que creo que había lo más perverso del menemismo. Primero Menem a decir, bueno, hay que comprar dólares. Y después ahora atarse a la suerte judicial de Caballo en esta causa de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Bueno, Pero ya, después retrocedieron. Y ojo, la designación de Macarón es ilegal a la luz de la ley 25.180. Al margen de eso, yo digo el debate político que había en el Senado, donde hay una propuesta clara de como una forma de presionar para pedir la libertad de Irma González. ¿Es verdad que el doctor Alfonsín está en contra del doctor Cavallo? ¿Está queriendo que se vaya? Junto con Estorani, Moró y... Debe ser complicado para el radicalismo pensar quién es su presidente, ¿no? Sí, el del arruismo no es el radicalismo. No, sin duda. La composición de la alianza se disolvió varias veces, ¿no es cierto? Pasó por varios Hay tamices. tantos gobiernos como por semanas ocurren, ¿no? Sí. Le voy a preguntar ahora, Liliana, ¿qué opina del casamiento Menem-Boloco, que es el tema de la Argentina? No se puede ver un programa de televisión, escuchar... ¿Vos lo tocaste en tu programa o no? No, de para ninguna nada, manera. ¿no? Ni Hay gente que tengo se opone. opinión formada, ¿No? Ni lo he visto. ¿Lo viste? Aproveché para leer. Vi el compilado del otro día, Ah. que hizo Chiche, que logró lo que quiere siempre Chiche, que es hacer pelear mujeres, ¿no? Me fascina, entonces puso mujeres chilenas, mujeres argentinas, y logró un gallinero estremecedor y la... Logró, él le encanta eso, él lo que quería era eso. Entonces vi parte de ese compilado, el rating, Dios mío. pero puede no con tengo todo. opinión formada y he aprovechado para leer. ¿No tenés opinión formada? No. Mira vos, Pero me para defraudaste, López Foresi. ¿Te parece? Por tampoco me Tengo defectos peores. Pensé que tenías una visión muy certera. No, del casamiento. Muy aguda tuya, sí, vos sos muy aguda. No. De los orígenes creo que son orígenes espurios, ¿no? De los del casamiento, pero como esto no tiene nada que ver... Menem? ¿Por qué creen? ¿O por qué creen que se casó Boloco? No voy, por eso no me parece oportuno ni decir lo que uno piensa en esto, porque es calificar una porción... Sería como tener una tumoración e inyectarle poder a la tumoración. Entonces, este es el momento en vitalizar la inmunidad del resto del cuerpo para que todos los tumores puedan ser neutralizados por el propio cuerpo social. Entonces, yo no voy a poner mi granito de arena. Reconozcamos que el planteamiento es inteligente. Yo no voy a poner mi granito de arena para debilitar el cuerpo social. yo comprendí algunas cosas, algunas frases. Lo dije el otro día en Radio Continental, que comprendí lo que quería decir cuando te recomiendan no contar plata delante de los pobres. Sí. Y después comprendí otras dos frases que ¿A qué se refería con el hecho de comer delante de Sí, claro. tanta gente? Eso fue, Sí. para mí fue una obscenidad. Digo, hubo imágenes de la gente sacando los pedazos de torta que quedaron. Si se hubieran hecho, por ejemplo, el casamiento en un gran hotel 5 estrellas de la capital, ¿a la gente no le hubiera molestado más? No lo sé. La No se verdad no lo sabe, sé. ¿no? No. Comprendí esa frase. Yo creo que la organización fue espantosa, un horror. Comprendí otra que... Se veía la cara de los padres de la novia, ¿no? Que estaban muy a disgusto. Comprendí otra que dice, alguien que escribió alguna vez, exhibicionismo, etapa superior del menemismo. Y otra que creo que fue Joaquín Morales Solá, que alguna vez escribió, tal vez me esté equivocando, que a los menemistas no les gusta tomar champán, les gusta que los vean tomar champán. Digamos, ¿no? Fue un signo de esta década. Bueno, tenemos que ir a la pausa que nos están pidiendo. Les cuento qué comemos hoy. Ya estamos en el segundo plato. Primero comimos que su hijo le habría advertido que su padre estaba en manejos turbios. ¿Qué opina? ¿Cierto? Se lo dijo. El papi está mal rodeado, una cosa así. Están traicionando al Lo están traicionando al papi. Con la droga y con las armas. El mismo día que vos denunciaste. denunciaste. Las armas y ¿cierto? las drogas. Y la batalladora abogada de Zulema, Gracias, quien mantiene alguna comunicación conmigo, me señala esto permanentemente y con un grado de verosimilitud y de esfuerzo que realmente importa. Y yo le decía a Mirta, yo no estoy absolutamente seguro de que esto sea así, pero en todo caso,
mi respeto por la madre, Sí. porque venimos programados para que se nos mueran los de arriba y Sí, no los de abajo. sí. Y segundo, mi respeto por la soledad. La soledad. Con que ella dio esa batalla. Zulema, no te Ok, olvides, sí. sí. Ayer hablamos con ella por teléfono al aire. Yo creo que fue un Santoto. atentado, pero además... Gracias. ¿Vos crees que fue un atentado, Sí, Liliana, no tengo doctor? dudas, pero lo de Zulema es valioso por varios costados, porque de las dos familias es la única que está organizada alrededor de un eje. Su eje es la religión, pero por lo menos tiene una organización interna. El resto de la familia no tiene un eje interno. Es como gente sin columna vertebral, ¿no? Está alejada Que ella, de la repente el familia. hombro aparece por acá, la cabeza aparece con... Está sola. Los varones tenemos que irnos, las dos mujeres son las más inteligentes de esta conversación. La señora Foresi es brillante. Nadie lo dudaba, Yo siempre le digo que si yo condujera o dirigiera un canal de televisión, la contrataba. Sí, sí. ¿Vas a dirigir o no vas a dirigir un canal? Bueno, algún Yo día tengo que sí, esperarte a vos. algún día sí. Pero mira, cada vez que yo Y te digo espero, algo, te espero. hay cierta influencia. Vino este programa Florencia de la Vega, ¿se acuerdan? Cuando había ganado el Jenga jugando con Soforio. Estuvo tan graciosa, Es yo tan la vi ese graciosa. día, tan graciosa que dije, yo si fuera empresario, productor o conductor de programa la contrataba. La contrataron. Muy bien. Va a ser programa. Conmigo Está se te bien. están resistiendo hace Sí, 10 hay años, mucho, así que te 10 tengo que años. esperar a vos. Liliana, Está de Dios. 10 años que me Liliana, está si se resistiendo. da, vamos, Mirta, nuestro amigo y yo. La Vieri. Pero ustedes van a ser de los primeros. Y además con los hombres también vamos a hacer este radio. Y él con el segundo y el tercer tomo, porque si por hasta el 98 se Tenemos que ir a escribió la pausa. esto. Perdón, sí. perdón. No, quería decir, y vamos a la pausa, que yo, honestamente, Liliana, cuando cambió el gobierno, el radical, o la alianza, mejor dicho, asumió el gobierno, yo pensé que iba a cambiar el aspecto Yo también. de López Foresi con respecto al Yo trabajo, también. Respecto ¿no? de los medios. Además, Sí. yo pensé que en los medios Qué iba a ser... injusto. Digo, también rescato muchas cosas, ¿no? Yo quiero hacer alguna división. Conmigo no, digamos, no han hecho ninguna justicia, pero debe ser que estoy tan acostumbrada, está mal esto que estoy diciendo, está mal acostumbrarse por otra parte. Pero ya cuando uno tiene un hijo de 16 años piensa más en los hijos, él tiene barbita candado, está estudiando ¿Tu teatro hijo? con, Ay, sí, en no el puedo CELCIS creer. de Gené, con Cora Roca. Entonces ya pensás en otra, quiero una televisión distinta o un medio distinto para Chuni, ¿entendés? Entonces, lo mío ya lo jugué. Y lo más importante es cómo lo pagó también Chuni. Bueno, ya lo jugué, digo. No, yo no me puedo no, estar no repitiendo estoy de lo que de dije hace 10 acuerdo. años. No, de acuerdo. No. Ricardo, yo hace 10 años dije esto de aerolíneas en Pero Revista claro que 13. No me dijimos puedo esas seguir cosas, repitiendo. pero gente como vos no se puede hoy no tener. No. Además, yo sé los Ay, sacrificios que hace sí, para pero- tener su programa. En los canales privados Ay, es muy sí. cara. La gente no sabe. Qué caro Hay que es. pagar el espacio, es muy caro y no hay Y soy la única que sponsors. da cheques por adelantado, me deben desde el año pasado. ¿En serio? Y no necesitas La abogado, única ¿no? tarada que no. Por eso digo, ¿qué? No, seguro, Hay que bajar la tasa. seguro. Voy a la Pero yo los pausa, tengo señores, como un y poco volvemos tiesas enseguida. Una ya, pequeña pausa, estamos de vuelta. Síganos, ya volvemos, Estamos preguntando cómo cortó la comunicación el doctor Junio Olivarona. Dice que cuando supo que era de acá, ¿no? Daniela Rottenberg cortó la comunicación. Se quedó sin pilas, pero que Junio. no Se quedó sin. Pero qué raro, él estaba Alguien me invitado, alguien me dijo, usted no se comprometa, ninguno de la mesa, que lo sacaron del caso Yoma, Emir Yoma. ¿no? Ajá. Que quedó afuera. Es un momento difícil porque él había apostado todas sus fichas a que la Cámara Federal iba a levantar la prisión preventiva. La Cámara Federal ratificó la prisión preventiva con mucha fuerza, con mucha dureza, y ahora tiene la perspectiva de ir directamente, de seguir preso hasta el juicio oral y público, si le fallan la posibilidad de ir a la corte o a la casación, que es muy remota. Y ahora la pregunta del millón es si Sarlenga se quebró después de 2 años y medio de estar preso, que en ese 6 de abril, que fue un hito en la causa judicial, Y ahí lo porque denuncia confesó, Yoma. lloró y Claro, dijo, claro. recibí órdenes de Yoma. Yoma me dijo que hiciera la operación a Ecuador, creo que lo más deleznable de todo esto. ¿Qué va a hacer dentro de unos meses? Imagínate. Emir, que obviamente es una persona con Claro. una personalidad muy fuerte, que ya intentó una vez Emir, Zulemita irse. y Zulema. Claro, todos. Santoro Y Amira tiene- también, Amira también está. Santoro haciendo tiene presión. razón cuando señala la importancia de la resolución del jueves pasado, el último día hábil del 24 de mayo, pero no solo por Emir Yoma, a ver si coincidimos. Esa resolución, que podía haber sido muy corta y quiso ser de 14 o 16 páginas, señala por qué hay asociación ilícita, en principio y en este momento procesal de la causa, y sale al frente respecto a esa tontería que se salió a decir desde el menemismo y también desde el oficialismo, Sí. que no se puede entender un gabinete formado para delinquir. Entonces la Cámara, en un fallo estupendo, que te lo voy a hacer llegar, Liliana, porque hay que leerlo completo, dice, no,
Acá lo que estamos investigando es a funcionarios públicos sí y a funcionarios públicos no. Claro. Es decir, a no ¿A funcionarios. organizadores de una asociación? Organizadores que hayan podido o no estar en esto. Claro. Esto por un lado. Y por el otro lado describe qué es la asociación ilícita y señala cómo puede haber varios organizadores, cómo puede haber varios jefes, etcétera, etcétera. Y se adelanta a lo que algunos sectores han venido diciendo antes de ese pronunciamiento. Es decir, es un fallo decente y docente respecto de lo que viene por venir. ¿Queda ¿Qué es preso esto, Balsa? Lavieri? Es Lo lo que está hablando. Claro, lo que estaba diciendo. ¿Quién queda preso? No, porque ahora tiene que declarar el próximo turno, es el de Balsa. Sí, el 16 de junio me parece, ¿no? Sí, el 13, el día de su cumpleaños. 13 de día de su julio. cumpleaños, 13 de julio. Junio. Balsa. Ah, Balsa. Menem. Balsa sí cumpleaños. Sí. Yo creo que hay que hacer una distinción de roles en el sentido, bueno, Balsa tiene dos procesamientos, ¿no? Uno por malversación de caudales públicos. ¿Esto por qué? Porque a él le faltan 10 cañones pesados, cosa que es para cualquier militar que le falte una vaina de un proyectil es una cosa terrible. Y otra porque está acusado también, con procesamiento firme, por introducir elementos falsos en un convenio que había entre fabricaciones militares y el ejército, ¿no? Y yo creo, bueno, y ahora está acusado de haber sido también organizador. Es decir, si el 13 de junio el juez considera que hay elementos suficientes, Claro. probablemente lo vaya a dejar preso. Pero yo creo que no es la misma figura desde el punto de vista político que Emir Yoma, porque también es una persona que ha hecho una reivindicación histórica en la Argentina, que fue el famoso discurso donde él condenó el rol del ejército en la represión ilegal durante la dictadura, ¿no? Entonces yo creo que... Claro. Claro, pero es el que le firma las cartas a Videla diciendo hasta siempre, mi general, cosa que yo publiqué y hice saber, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Es decir, hay tantos Balsas como movimientos históricos han ocurrido en la República Ahora, qué curioso Argentina. el caso de... Pero perdón. Ah, sí, termine. Si la semana pasada... Usted sabe que nuestra discusión es entra- visceral sobre este tema. Pero entran dos individuos a la casa de Eve Bonafini y torturan a la hija. Qué terrible. Entonces, hay todavía todo un resto de esas patotas y esos zapatos sin que ninguna existen. duda. Y entonces, el hecho de que Balsa haya hecho eso es una cosa que no es... Yo coincido que él está procesado y tiene acá responsabilidad por haber entregado cañones para hacer un favor al gobierno de Menem. Más armas que la Dirección General de Fabricaciones Militares, ¿no es Exactamente. cierto? Bueno, pero digamos, el punto de vista político, no jurídico, no hay que olvidar eso. En mi modesta opinión, no sé. Es decir, los saludos al ex tirano Videla o al ex dictador Videla, eso no importa, ¿no? ¿No? Eso que le escribía de puño y letra. Si todavía existe una patota que puede entrar impunemente a la casa Me de está Eve contestando una Bonafini. cosa distinta, No, Santoro. pero- Usted sabe cuál es mi compromiso con derechos Bueno, humanos. yo no- Era Lo que militar, lo que no ¿Era admito, militar es lo debe? No se sabe, ¿no? lo que no admito es el panquequismo en la República Argentina. Es una figura contra él. Tanto como hay, Dios mío. No, está bien. No. Es un oxímoron, don Balsa. No, yo iba a comentar el caso de Caselli, de Tata Joffre, Importante el Sí, tema Caselli. sí, De que décima declaran en dice contra de Menem de algún dice modo, ¿no? Muy importante. a un hombre que le consigue 6 entrevistas con el Vaticano. Dice que era de décima, ¿cómo dice? Pinche de décima. Pinche de décima, dice. O sea que mandamos un embajador al Vaticano. Hemos pinche venido de pasando décima. tanta vergüenza. Ahí se demuestra como, bueno, Está nervioso. Yo me comencé su lema, Emir no movió un dedo sin que Menem se lo ordenara. claro. ¿Por qué? Porque ¿qué tenía que hacer un presidente? En el año febrero de 1993, cuando asume Camilión y lo quiere echar a Sarlenga, porque Sarlenga había sido nombrado por Herman González, y lo llama a Caselli por orden del presidente, Sarlenga se queda como interventor de fabricaciones militares. ¿Por qué? Porque fabricaciones militares era un coto reservado del menemismo donde se hacían, obviamente, los negocios. Y ahí queda muy claro. Sarlenga habla con Emir Yoma, y Emir Yoma habla con Menem, y Menem da la orden. Creo que eso va a ser un elemento de peso cuando el 13 de julio el presidente tenga que decidir si lo procesa y lo deja Y lo preso. daría tercero y entonces... Y sí, eso es terrible. Quería eso es agregar algo asesinato. sobre Claro. el papel importante que ha tenido Yoma durante el gobierno de Carlos Menem. Acá hubo un enfrentamiento del que todos supimos entre Cavallo y Yabrán. Sí. Era como una parte del gobierno contra otra parte del gobierno. El único que los sentaba, que los intentó hacer amigos, fue Emir Yoma. Los dos, y Cavallo lo quiere mucho, por lo menos lo respeta a Emir Yoma, los dos, Cavallo y Yabrán, se sentaron a arreglar sus diferencias con Emir Yoma de intermediario. O sea, no era un simple vendedor de cueros, Sí, sí, era sí. un hombre que sabía
todo. Y en lo todo que caso, el sucedía simple en el vendedor gobierno. de cuero acaban de darle 14 millones de dólares, que son nuestros, de las exportaciones. Liliana, Este mismo gobierno. el otro día yo recibo un anónimo porque estoy inundado de ellos. ¿Reciben muchos? Muchos. Ah, sí. Donde... ¿Firmados por alguien? No. No, anónimos sin firmas. Es muy buena. Y si Es buena. Casi me hace Los que entrar. casi te hacen entrar, Casi casi me caes, hace entrar. casi caes. Casi caigo. Un anónimo donde me traían los recortes, y esto fue puesto de inmediato en conocimiento de la Fiscalía y se hizo un procedimiento muy severo en Azopardo 250, la Comandancia en Jefe del Ejército, como la Fundación Soldado y el periódico Soldado recibían publicidad. A ver si te suenan de estos, si no suenan estos nombres. Banco República de Moneta, PAMI de Alderete, el Yoma Group de Emir Yoma, Villalonga Furlon de Jabran. Claro. 4 nombres, 4. ¿Qué más? Compleja la situación militar, mi amigo Santoro, ¿no? ¿Sabes que me haces acordar ¿Cómo lo mira, de lo Julio observa, César eh? Estracera cuando renunció a aquel cargo, que tuvo esa dignidad siempre, Julio, ¿no? Que decía hace 10 años, ¿qué más necesitan para darse cuenta? Decía 3 o 4 cosas hace 10 años y él preguntaba, desde el tipo honesto que es, desde el tipo luminoso que es, ¿qué más necesitan? Pero si todo esto era tan evidente que no veía quien no quería ver, que no Sí, quería pero la darse justicia está cuenta. actuando ahora, eso Ahora sí. sí, Ahora sí, ya sí. está, y hay Ahora que está apoyarle y hay que impulsar y hay que... En realidad son traidores a la patria. Sí, De señora. algún modo, ¿no Sí, es cierto? señora. Exactamente. Es una figura que no se usa más Bueno, ya, pero son traidores a la patria. el día que asumió Carlos Menem prometió penar como traidores a la patria a los que cometieron delitos de corrupción. Ajá. Claro, Y pero el él tiene otra fiscal definición. Stornelli lo Tiene acusó- confundido. A ver, a ver. El fiscal Stornelli lo acusó por un delito que está relacionado con la traición a la patria en la medida que se puso en riesgo la paz con otro país, en este caso con Perú. Así que esa figura está dando vueltas Sí, sí, Está dando vueltas dentro del ahora. expediente, que es un expediente que tiene 150.000... Hoy tuve No una sea idea. malo, Santoro, eso lo planteamos. El 219 del Código Penal lo planteamos el 15 de marzo del 95. Es decir, aquel delito agravado con escala 15 años de prisión, donde efectivamente lo que podría evitar cualquier maniobra que quisiera hacer penal económico para chuparse la causa. Porque ese es el peligro. Todavía Para sacarlo de la no es que acá hasta el 13 de julio está todo probado, que Menem va a ir preso todavía. Obviamente el juez tiene que convencerse. El juez siempre dice a sus íntimos que se siente como Ringo Bonavena. Que le sacan el banquito. Que lo tienen en el centro del ring en ese momento hay que tomar la decisión. Porque hay que tener obviamente Sí. una decisión, estar realmente Sí. fundada como para procesar de la manera indagatoria a un expresidente de la Nación, poderoso porque sigue manejando, Que fue nombrado en su gobierno, además. que fue nombrado en su gobierno. Eso es lo más delicado. Eso tiene que ver con sus fueros íntimos. Pero eso también habla de que las instituciones funcionan. Sí, sí. Claro, creo Acá que hay un debate, Y que acá la hay un presión debate de la sobre- gente es importante. El debate sobre eso, si Menem va preso, ¿se pone en riesgo la estabilidad económica del Por país y la favor, estabilidad política? no. Porque ese es el discurso Y del hay que menemismo. llamarlo a Al caballo contrario. a indagatoria, y hay que llamarlo a caballo a indagatoria porque es cofirmante de todos los decretos Al contrario. ideológicamente falsos. Los que vendieron Después- aerolíneas también. Después que descargue la mochila, pero entre tanto lo pedí en el 95, y que ningún acto de oportunismo evite que Caballo... Al contrario, vitalizaría la democracia de Pero una sin manera ninguna duda, formidable. Liliana. Se enteraron del canje que propusieron. La semana pasada salió publicado en algún lado, ver. está dando vueltas, que el menemismo le cambiaría el silencio en la causa del Senado a cambio de Carlos Menem fuera de un hipotético encarcelamiento en la causa de las armas. Eso empezó a circular la semana pasada, lo niegan Ramón Mestre y Carlos Corach, que tuvieron una reunión, ministro actual del Interior, exministro del Interior, donde se habría planteado este tipo de canje. Miren, dicen los menemistas, que nosotros sabemos cómo fue lo de las coimas en el Senado. Claro. Y apuntan a un señor llamado Alberto Flamarique. Y si le apuntan a Flamarique, le apuntan a De la Rúa. Y a Santibáñez también. Entonces, hay una Se olvidó de especie de Santibáñez, canje parece. planteado. Obviamente, tanto Mestre como Corach lo niegan, por supuesto. Es que esos pactos van a tratar El Ramón Mestre que usted señala es el mismo que al lado de Menem a las 4 horas de la explosión de Río Tercero decía, esto ha sido puramente accidental y ustedes, los periodistas, tienen la obligación de decir que ha sido accidental. Porque este Mestre, gobernador Era entonces de gobernador de Córdoba, Córdoba, claro. se complicaba también con el expresidente argentino en decir esa barbaridad histórica. Esto es cierto, no olvidemos. ¿Fue interventor en dónde? En Corrientes. Corrientes. No dejemos de lado que todos aquellos que tuvieron alguna función, algún metro cuadrado de poder durante el menemismo, de alguna manera son
encubridores o cómplices, por acción o por No, omisión. por omisión. Es cierto. Todos. Tenemos que ir a una pausa. Moner Sanz, por favor, siga investigando los gastos que realizó el expresidente Menem durante su gobierno, señora Elba de Olivos. Mirta, la felicito por la mesa de hoy. Bueno, ¿y por qué no se investiga María Julia Alzogaray, Germán de Coronel? Él es un experto. Está procesada. María Julia. Está procesada. Está procesada por enriquecimiento ilícito. Sí, está procesada. Tiene otras Qué 18 bien se causas defiende, pendientes. ¿eh? Pero con esa ya alcanza para el Está procesamiento. jubilada y alcanza. opino que Carlos Menem tiene que ir preso. Rina de Palermo, pobre Rina, ¿cuánto cobrará? Bien, Sí, opino que se investiga todo y luego no pasa nada. Cali de la Carlota Córdoba. Este también es una opinión de la gente, que Pero hay que hay tener muy en algo cuenta. que acá es Ay. distinto. Ella en principio tiene razón, pero el esfuerzo que estamos poniendo todos, y esta mesa es reflejo de ese esfuerzo, es para que pase algo. Y me parece que está pasando. Ya hay 2 presos, Hay hay 2 presos, 25 sí. procesados y bueno, estamos en la cuenta regresiva para el 13 de julio cuando tenga que... Y ahora Ana Gritti de Córdoba no está sola. Viene. Bueno, bendito sea, pobre mujer que estuvo Viene en el miércoles, viene mañana, ¿no? Y vamos a seguir conversando alrededor de este tema, donde ella está ahora muy alentada con la posibilidad de que Río Tercero sea tomado por Ojalá, Stornelli, por Urso, Sí, por la sí, Sala sí. Segura. Qué horror, desaparece un pueblo, las Un pueblo. muertes, 7 todo. muertos. 7 Pero muertos. todo esto para borrar huellas, ¿no? Para borrar Y evidencias, digamos. Hay una M que dura las 24 horas del día en Río Tercero, porque 6 años y moneda, o casi 6 años, desde las explosiones de noviembre, la gente escucha un estampido de un neumático Lógico. y se pone loca, pero lógicamente. Entra en pánico, lógico. Entonces hay una M que presta el siguiente servicio público, llama por teléfono para saber qué pasó y le dice, no, es el neumático, por Claro, ejemplo. pinchó un camión. Pinchó un No camión. tienen perdón. Esto No es tienen perdón. horroroso, AM, por si lo horroroso. entendieron Sí, bien. una radio, Yo una radio entendí ahí. una Para responder a su AM, pregunta. No, AM, Sí, sí. sí, ¿Qué es señor. lo que pasó ahí? Apenas se produce la explosión, hacen un inventario de los proyectiles para camiones pesados que había. Sí. ¿Y quién hace el inventario? Otro de los procesados, el coronel Alberto González de la Vega, que De la había sido Vega, mandado claro, por el claro, gobierno de Menem claro. como interventor, ir a la mano derecha de Sarlenga en embarcaciones militares. ¿Sarlenga está en Sudáfrica? El que No, Pallero. Pallero. Pallero, Pallero. sí. Ah, que no hay Sarlenga está acá, extradición. en su casa. No, que declaró, por supuesto, sí. Estuvo Ese- preso, Sarlenga es el que Es el salió, efecto dominó. dominó, se quebró y ahí El que dijo, no me largó van a todo. mandar a mí solo, me sí, cargo sí. 20. Ese es otro tema para hablar cómo se fugó Palleros en Sudáfrica. Palleros, Pero sí. digo, terminando el tema de Sí. Río Tercero, hizo un inventario con una cantidad mayor de proyectiles para camiones que el inventario que hizo la gente de Gendarmería, que decir que obviamente hubo un intento de encubrir una cantidad de proyectiles que fueron a Croacia y a Bosnia. Aparte ordenó tapar los cráteres que habían dejado las explosiones con una topadora y pidió la documentación de los cañones clonados, porque en Río Tercero habían clonado cañones de 155 milímetros porque se los prestó Balsa y ellos le devolvieron otro cañón, pero con el número original. De todos modos, como no llevan al tiempo, siguen faltando. Bueno, yo no tengo ninguna responsabilidad, pero Pero Balsa yo estuvo sufrí. en Croacia, no vio, Estuvo- no vio material. Él recibió denuncias. ¿No vio material Esa nuestro? es buena la Él pregunta. recibió denuncias cuando estaba allá, él también la presentó en un informe, pero yo insisto, en un país donde los represores todavía están entre nosotros, siguen teniendo fuerza y todo lo demás, es un hito histórico lo que hizo Balsa con respecto a los derechos humanos. está bien. Nadie antes ni después volvió a asumir ese rol. No vamos a Es una hacer cuestión discusión. política, no es una ¿Vos cuestión sabés que lo política. que creo, Es quien una creo oposición que ha entre hecho Clarín y maravillas, Clarín. aparte de todos los organismos de derechos humanos aquí y en el mundo, que desde hace 30 años estaban diciendo, muchachos, están desapareciendo gente, y nosotros con el cartelito y toda la pavada, fue, entre otros, también un hombre de ley, Baltasar Garzón. Es cierto. Cuando se empieza a globalizar también la justicia, y se dice, ¿por qué vamos a globalizar solamente plata? ¿No es cierto? Globalicemos la justicia. Y todos odian a Baltasar Garzón porque cuando hay esas cosas mezquinas de la envidia, siempre, ¿viste? Como dicen en el barrio, esa cosa de la envidia, todos odiando a Baltasar Garzón porque Baltasar Garzón globaliza también la justicia. Y acá Empieza a tuvimos, investigar y acá. de la mano de lo que vos decís, Mirta, nosotros Liliana. tuvimos... No, Liliana. Mirta, ni dije no, Sí, Bueno, creo que alguien las dos diga estábamos... lo Él lo hace Diga, doble, diga. con una mano diga. Diga. En la envidia argentina, acá pasó casi inadvertido un fallo sensacional de Gabriel Cavallo. Es verdad, Es un es fallo verdad. extraordinario. Usted que ha seguido la justicia, usted Sí. que sigue la justicia. Esto es un fallo extraordinario que permite abrigar la esperanza de que se reflote porque decretó la nulidad de las leyes, Sí, obediencia sí, de sí, vida sí, y sí, punto sí, sí, final. sí, sí. Yo entrevisté la semana pasada a la presidenta de la Guardia de Plaza de Mayo, Estela Carlotto. En la Argentina todavía faltan
encontrar más de 150 hijos de desaparecidos. Si no se logra algún ámbito con colaboración del jefe del ejército, de la armada y de la fuerza aérea para que den los datos sobre dónde están los cuerpos de desaparecidos y los niños los niños secuestrados, nunca vamos a avanzar en ese sentido. Entonces, por eso el discurso de Balsa en esa época fue importante y esperemos que se siga, que ese discurso se haga carne en todo el resto de las fuerzas armadas. Mano a mano con Neustadt, digamos. Neustadt tuvo un discurso que todos lo conocemos con respecto del gobierno, que no fue el discurso de Balsa. No estuvo en el Tampoco estuvo en el casamiento. Quiero recordar que no fue un discurso, fue un mano a mano con Neustadt. No, hubo dos discursos. Un mano a mano con Neustadt y un discurso en la escuela de artillería donde dijo exactamente lo mismo. No, bueno, pero Ricardo, después fue muchas veces a lo de Grondona. Y ya está, se equilibró todo. Vos no entendís cómo... Vos sos más buena que yo todavía. Pero hay que ser justos. En lo de Neustadt se sentó y leyó. Sí, y leyó, efectivamente. Después habrán hablado, pero Balsa se sentó y leyó en el programa del señor Bernardo Neustadt. Es verdad. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Le iba a preguntar, ¿y la Armada tuvo intervención en esto, la venta de armas? No, pero el capitán Estrada era un marino. Sí. Había vendido un helicóptero a Dinamarca durante el gobierno de Alfonsín, y lo más importante, que eso está en el libro, en relaciones con el Tigre Acosta, y después que apareció un capitán retirado de la Armada para venderle las armas a Bosnia, porque el periodista croata que vino acá a la Argentina el otro día confirmó una de las tesis de mi libro, que parte de las armas argentinas que fueron a Croacia después se revendieron a un precio mayor a los bosnios en la guerra de los Balcanes, donde estaban en guerra serbios, croatas y bosnios. Y hay una operación que todavía, esperemos que Sarlenga en la próxima conferencia amplíe, bueno, qué pasó con la venta de armas a Bosnia, donde gente de la Armada tuvo participación. Ahora Sarlenga no creo que duerma muy tranquilo, ¿no? No. Pero qué desahogo. Después de todos estos años... Pero qué miedo también, que terror, a que lo mate. Por algo va con el chaleco antibalas a todos lados. Y aparte, ya lo que dijo, lo que tenía que decir ya lo dijo. Digamos, de aquí para abajo. Omar, la sala 2 cree que Sarlenga sabe más de lo que ya seguro. Una característica de estos años, ¿no? Que hay gente que entrega confesiones de a poquito. De a poquito, depende. Tengo que ir a una pausa. Qué lástima, me encanta esta mesa, me encanta hablar sobre todo esto. ¿Y Lourdes Di Natale, es confiable? Claro, vamos a la pausa, espera, vamos a la pausita, vamos a la pausa. Que usted su documento de identidad no lo había traído, y entonces para el burócrata de turno usted no era usted, entonces, bueno, en fin, esas cosas que era un juicio de una masajista que yo tenía, que había tenido, que había tenido un accidente yendo a Bahía Blanca en un micro, en un ómnibus, se le había caído el techo encima y ella le hacía un juicio a la empresa. Entonces me dijo, ¿usted quiere declarar? Dije, sí, cómo no, yo era absolutamente consciente que ella tenía razón. Pero yo figuraba como Mirta Legrand en no sé, digamos, en los escritos, y yo, mi verdadero nombre es Rosa María Martínez. Claro, pero es legal de cualquier manera, ¿no? Sí, pero la abogada del lado contrario dijo, no, esto no sirve, su declaración no sirve. ¿Por qué? Porque usted figura como Mirta Legrand. Dijo, pero yo soy Mirta, es la misma persona. No, pero míreme bien, soy yo, le decía. Claro. No sirve, así fue la cosa. Pero qué memoria que tiene, porque hace años de esto. ¿Sabés? La verdad es que yo almuerzo muy de vez en cuando, y cuando almuerzo acá, entonces me acuerdo de esa... Pero lo que sí sirve, yendo a su pregunta, Mirta, lo que sí sirve son las declaraciones de Lourdes Di Natale, son clave. Lo de Lourdes. Lo dice la Sala Segunda de la Cámara Federal. Son creíbles entonces. Porque coinciden con lo que dice Sarlenga en cuanto a las reuniones que tenía el vendedor de cueros, Emilio Yoma, con un coronel del ejército, Alberto González de la Vega, en sus oficinas de la calle Paraguay, con Sarlenga, con el financista Pedro Estier, que está sospechado de haber sido utilizado en una de sus empresas para el lavado de la coima. Entonces, todo eso, hay una coincidencia en cuanto a la fecha, en cuanto a los regalos, cuando apareció Alcázar con 4 fusiles de asalto rusos Kalashnikov para cada uno de los hermanos Yoma, ¿no? Entonces, obviamente, todo eso coincide y le da coherencia a la confesión de Sarlenga. Los dichos. Yoma dijo que en la casa tenían un arma, ¿no? Claro, se la mandó también a Alcázar, la recibió, dice que no, solamente dice la primera dama, porque Lourdes decía que eran iguales que los fusiles de Rambo, ¿no? Porque tiene un cargador curvo. Un cargador curvo. Una frase de la K-47. Hay una frase lapidaria en lo que dice Santoro, que dice la Sala 2 diciendo,
en la oficina de la calle Paraguay, resulta ser que solo era cueros y sin embargo, el militar tal, el militar tal, el militar tal, el militar tal. Dice también integrante del Poder Judicial, fiscales, integrante del Poder Judicial, ministros. de la Corte Suprema. Sí, Alguna de la Corte Suprema. Mira que está en cueros la señora López Foresi. Sí, se hace muy ridículo. Con eso, Es qué chiste, Vino a tono con... Bueno, tenemos que ir a una pausa porque nos hemos pasado de horario, pero bueno, volvemos enseguida. Ya tenemos que ir al living. Ay, qué lástima. Los 2 pesitos se lo guardaron, es lo que le hemos ¿Se lo pagado devolvemos o no lo por la guardamos? participación de pero ustedes. es así. Pagado 2 pesos. No hay que se lo damos llevar. a- No hay que llevar. Es un buen gallet. Mira, de lo único que tengo lleno la billetera es de este tipo de billetitos y con un nudito con todo Vamos a guardar. y para adentro. Bueno, vamos a una pausa Gracias. y volvemos. Se vamos al living. Qué interesante, también me encantan estos temas. Además, ¿estamos en el aire? Estamos. ¿Sabe qué me preguntaba Santoro? ¿Dónde fue a parar todo el dinero de este negociado? ¿Qué? ¿A coimas? ¿A la cuenta de los Vos no lo tenés, ¿no? intervinientes? Porque así me Deben ser millones. Mucha plata. A Fabricaciones militares entraron 40 millones solamente. ¿En dónde no le entendí? A fabricaciones militares. A fabricaciones militares. Sin embargo, Croacia, Bosnia y Ecuador pagaron 100 millones. Quiere decir que hay 60 millones de dólares que están faltando. Una de las coimas está registrada, es esta coima de 400.000 dólares que se pagó en diciembre del año 94 y que fue depositada en la cuenta de Aforel del Banco MTB de Nueva York y que está comprobada la causa. El resto de las que hay que averiguar, Sarlenga habló de otra coima, un ex funcionario del Ministerio de Defensa, pero obviamente, como usted dijo al principio, la venta de armas ilegal es lo más rentable después del Sí, tráfico de drogas. De drogas, ¿no? Y el 4 de abril es cuando la Cámara le dice al juez Urso, siga la ruta del dinero, que es el tema donde diríamos que estamos un poco más flacos, ¿no? En el avance del expediente, porque es lo más difícil, además. ¿Se siguió, Porque ¿se siguió o no la pista? Se está. No se olviden que está abierta las expedientes por enriquecimiento ilícito, Ilícito, ¿no? claro. Que lo Y planteamos además, en diciembre del ¿Qué era, 98. Como decía Daniel, Estados Unidos se ha negado desde el año 95 A dar a información. decir de quién es aquella cuenta. ¿Y la CIA está a favor o no? ¿La CIA no estuvo ahí? Medio? Esto fue un operativo internacional. Ahí está, la CIA tuvo algo que ver también. Me hizo una decir- cara, usted la viene que me No, sorprendió. no me acordaba. Jack digo, no me Fine, acordaba. Jack Le Fine, regalé dueño una. de Fine Sí, Air, señor, el hombre sí, de señor. Irán Contras. Sí, señor. El hombre- Antes A ver, de irnos, mandarle un enorme beso a Eve de Bonafini Es cierto. y a Alejandra y a su hija y un gran abrazo a todos los trabajadores de Aerolíneas Argentinas Bien. porque se conecta con todos estos temas y advertirle al gobierno que no es una empresa privada, es la empresa de otro Estado que tiene muchos intereses en nuestro país, Bueno, nos con adherimos- rentabilidades enormes. Nos adherimos un todo saludo lo a que Eve, estamos por favor. acá Me parece y muy además bien. debemos destacar el comunicado de esta mañana de la Unión Industrial Argentina, que es fabuloso. Léanlo, por favor, en los diarios. Bien. Impensado, además, ¿eh? Hecho por 2 intelectuales, farmacéutico Bladov. Los dejo un momentito. Tengo regalos, cosméticos Amodil y cuellitos Polerí. Les agradezco muchísimo. Te doy un Gracias, besito, Agus. Liliana, querida. Chao, mi amor. Gracias. Chao, preciosa, preciosa mujer. Adiós, doctor. Me encanta cada vez que viene porque tiene tanta información, sabe de todo y habla y sabe. No me vayan a cortar, por favor. Adiós, Daniel muchas gracias Santoro. por invitarme. Adiós, Lavieri. Muchísimas gracias. Enseguida estoy con ustedes. Señoras, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana temas trasplantes y del canal argentino que se ve en todo el país, señores. Un beso con todo mi amor. Chau, chau.